Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a continuar el tema de los esquemas mentales. En el video pasado estuvimos viendo qué era, ¿no? El concepto como para tener claro a qué se refiere. El recorderis son estructuras mentales que nosotros vamos creando con el tiempo por medio del aprendizaje. Entonces, son como formas de pensar. Es básicamente eso, las formas de pensar que cada uno tiene, lo que configura nuestra forma de ser. Entonces, el asunto es que todos tenemos esquemas mentales específicos. El asunto es que hay esquemas mentales adaptativos y otros desadaptativos. ¿Por qué desadaptativos? Pues los desadaptativos son los que no sirven, los que ocasionan problemas. Vamos a ver ese origen de los esquemas mentales un poco mejor. Un esquema mental se puede originar en cualquier momento. Generalmente, pues la gran mayoría de esquemas que tenemos se forman durante la infancia, que es ese tiempo en el cual estamos aprendiendo a relacionarnos con el mundo. Entonces, ahí es cuando se comienzan a formar la gran mayoría de los esquemas mentales y que pueden ser muy fuertes dependiendo del aprendizaje y las experiencias vividas por cada persona. Una persona que, por ejemplo, sintió, sea real o imaginario, rechazo de sus padres, creerá o formará un esquema mental más adelante que las personas que se supone lo deben querer no van a responder. Entonces, al crecer, puede ser una persona que tenga desconfianza de crear nuevas relaciones, nuevos vínculos. Entonces, es difícil que consiga pareja, que tenga varios amigos o amigas, porque entra en una desconfianza gracias a ese aprendizaje temprano. Como decía hace un rato, hay aprendizajes que se hacen en cualquier momento, pero la gran mayoría viene de ahí. Y como decía en el video anterior, a veces hay esquemas que ni siquiera son de uno mismo, por así decirlo, porque no es un aprendizaje que uno haya tenido directamente, sino es un aprendizaje vicario, algo que se aprende viendo a otro o escuchando a otro. Así es como se enseñan los prejuicios. Un niño no nace racista. Un niño no entiende esos conceptos hasta que, si sus padres son racistas, comienzan a enseñarle eso y ahí él crea esos prejuicios, esos esquemas. Pero no fue por su propia experiencia, digamos que haya tenido una mala experiencia con una persona de otra raza, que haya hecho que creara ese esquema mental. Ahí es donde está la diferencia entre los esquemas que son de nosotros por nuestra propia experiencia y los que nos han enseñado, que podemos decir que no son nuestros, simplemente que nos los enseñaron y ahí van. Y así es que han pervivido durante los siglos de los siglos conceptos o prejuicios como el racismo. Quiero reiterar ese punto, que es muy importante para nosotros, para cada uno de nosotros, monitorear nuestros esquemas y cambiarlos, ¿sí? Los que sean maladaptativos, pero sin olvidar cuáles le estamos transmitiendo a las personas que nos rodean. Por eso es tan importante que nosotros nos enfoquemos en también hacer un mundo mejor, mejorando nosotros. Ahí es donde está el punto, la idea de que sí, el mundo debe cambiar, pero realmente el cambio empieza cambiando nosotros. Es muy importante lograr hacer ese cambio, porque de ahí es donde vienen buenas relaciones, vienen buenos resultados en nuestra vida y en la vida de quienes nos rodean. Así que ya estableciendo el origen, sabiendo que en cualquier momento se pueden crear nuevos esquemas, pero que hay unos que ya son como fijos desde nuestra niñez, podemos comenzar a buscar en esos pensamientos que traemos desde niños
qué es lo que hay y qué nos causa problemas. Entonces, ahí es donde entra mucho de lo que tiene que ver con esa carga de herencia que traemos nosotros. Una herencia de, como decía, de generaciones pasadas. Y nos hemos encargado de seguir manteniéndolas. Todos esos prejuicios. Por ejemplo, una persona que conozco que le gusta que pintarse el cabello, y eso ni siquiera tiene tatuajes, solamente le gusta pintarse el cabello. Se le ha dificultado en muchas ocasiones conseguir trabajo por ese simple hecho. ¿Qué pasa? Las personas juzgan sin conocer realmente a esta otra persona que les podría brindar en una empresa. Lo único que ven es esa fachada, que es algo que tiene de hoy en día de todas maneras muy atrapada a la población, ese asunto de las fachadas y el qué dirán. Entonces, ya es claro con todo esto cómo los esquemas impactan en la forma de ser de cada uno de nosotros. Porque eso es lo que configura lo que somos, las personas que nosotros somos y cómo tratamos a los demás, cómo actuamos. Todo nuestro comportamiento está influido por los esquemas mentales. O sea, no es algo que yo digo disparar, pero cuando digo que hay eventos que disparan ciertos esquemas, es porque mientras hay unos que están como dormidos en un momento dado, por así decirlo, siempre hay unos funcionando, porque siempre estamos evaluando a los demás y a nosotros mismos en función de esos esquemas que tenemos. Entonces siempre están en funcionamiento. No se crea que probablemente hay momentos en los que nunca los estamos utilizando, porque es simplemente algo que configura nuestra forma de ser. Entonces, en función de eso que nosotros estamos siempre evaluando, es cuando, si son esquemas maladaptativos, pueden causarnos grandes problemas. Problemas que comienzan a traer alteraciones a nuestra vida que pueden convertirse en trastornos mentales. Así que vamos a hablar de algunas acciones que puedes tomar para lograr identificar esos esquemas. Primeramente, importante la identificación para poder llegar a hacer un buen manejo de los mismos. Entonces, no hay que desfallecer en el intento. ¿Por qué lo digo? Porque es que cuando nos enfrentamos a nosotros mismos y comenzamos a ver esas cositas que no nos gustan, entonces más bien comenzamos a dejar eso de lado, porque recuerde, es mucho lo que nosotros reprimimos. Nosotros somos tan sinvergüenzas, podemos decirlo, los seres humanos, que criticamos en otro algo que nosotros mismos hacemos. ¿Cuántos políticos corruptos no hablan sobre la lucha contra la corrupción? Entonces, es tremendo cómo nosotros hacemos eso de criticarle la forma de ser de otros cuando nosotros mismos tenemos esa misma forma de ser. Pero si ven que de alguna manera nosotros salimos en limpio, por más que podemos ser igual al que criticamos, pero nosotros salimos en limpio porque nuestra mente funciona de esa manera. Entonces, al comenzar a enfrentarse a eso, puede hacer que de pronto tú digas, no, esto debe ser hasta mentira, o sea, comienza un rechazo total. Así que debes abocarte a la tarea de, sí, autojuzgarte, pero la idea aquí no es para darse palo, la idea es hacer un juicio para comenzar simplemente a ver lo que está mal, para comenzar a cambiarlos. ¿Cómo se comienza a hacer eso? Pues buscando las evidencias de esos esquemas.
que tenemos, de esos prejuicios, puedes comenzar a analizar, vamos a decir, pues que me gusta hablar del racismo porque es algo que es muy extendido y es algo que es muy fácil de entender. Si te das cuenta que eres racista, por primera vez en tu vida, comiénzate a preguntar, ¿yo por qué soy racista? ¿Qué me hicieron las personas de otra raza? ¿Qué me hicieron? ¿En qué momento? Lo que yo pienso sobre ellos, lo aprendí. Entonces ese es un primer paso para comenzar a analizar qué es lo que pasa y comenzar a contrastar la evidencia. Es eso. ¿En qué momento yo tuve alguna mala experiencia para tener esos pensamientos, esos prejuicios? Y ante cualquier otro esquema que se identifique, ¿cuál es la evidencia de que lo que yo pienso que debe ser o que yo pienso que es, realmente lo es porque yo lo pienso? Hay que buscar la evidencia de si algo de lo que yo pienso es verdad. A veces pensamos que por pensar algo ya es verdad y eso no es así. Porque nosotros tenemos muchas ideas basadas en esos esquemas. Por eso es tan importante buscar la evidencia para contrastar con la realidad lo que nosotros pensamos. Por otro lado, otra técnica muy sencilla que comienza a ser la técnica de la autoobservación, comenzar a mirar, comenzar a analizar qué es lo que nosotros no vemos de nosotros. En eso radica el punto de la autoobservación. Como acabo de decir, somos buenos para ver en otros lo que no queremos ver en nosotros mismos. Entonces, empieza por ahí el gran análisis con la autoobservación. Comenzar uno a ver eso que no queremos ver. Comenzar a enfrentarnos a la realidad. Ahí es donde comienza esa parte fea que hace que abandonemos rápidamente el intento de comenzar a cambiar. Porque muchas personas dicen, yo quiero cambiar, pero siguen en el mismo comportamiento. No se sabe ni por qué, pero así es. Entonces, la autoobservación, técnica fundamental, eso se puede lograr llevando un registro de lo que voy dándome cuenta. Me comienzo a dar cuenta de algún esquema, lo anoto, comienzo a mirar por qué, de dónde viene y voy desarrollando esa autoobservación, porque puede ser muy fácil, digamos, muy fácil decir voy a hacer una autoobservación y sentarme aquí muy tranquilamente con la hojita y comenzar a llenar. Pero ya en la vida real, cuando está el esquema mental actuando, no pensamos en eso, no nos estamos observando las cosas que decimos y pensamos de los demás. Entonces es importante comenzar a desarrollar la autoobservación. Primeramente en casa, con el registro, llevando esos registros, pero también mientras estamos en nuestra vida cotidiana. Así es como comienza esa detenida observación de lo que pensamos, de lo que sentimos y de lo que hacemos. ¿Por qué? Porque tenemos prejuicios que no son muy claros a nivel de pensamiento. Simplemente es una emoción, algo que se siente. Se siente, por ejemplo, rechazo hacia alguien, pero no se sabe por qué. Porque no hay un pensamiento explícito al respecto, simplemente está esa sensación. Entonces, por eso es importante comenzar también a diferenciar pensamientos, emociones y conductas para poder comenzar a actuar en cada área, porque cada área tiene su propio trabajo, por ejemplo, los pensamientos. Hay otro concepto de la
del modelo cognitivo-conductual que habla de los pensamientos automáticos. Como decía hace un momento, hay disparadores, hay pensamientos que uno no está buscando, pero llegan. Uno ve a una persona y ¡prum!, le llegan unos pensamientos respecto a esa persona. Generalmente son prejuicios porque somos buenos para eso. Algunas otras veces pues ya serán pensamientos de exaltación, puede ser de admiración. Pero siempre la mente está como buscando prejuicios, como buscando qué verle al otro, lo malo del otro. Entonces vienen pensamientos automáticos que no se están buscando, muchas veces ni se tenían, no se habían tenido anteriormente, simplemente llegan. Pero ese pensamiento puede ser el detonante de una alteración, porque con un solo pensamiento puede uno ya sentirse mal, tanto por otra persona como con uno mismo. Comienza uno a sentirse mal por una situación en la que está, un pensamiento respecto a una fiesta, un trabajo. Entonces ahí ya un pensamiento automático puede desencadenar una completa alteración. Así que es un paso importantísimo ese monitoreo, el monitoreo de los pensamientos, para comenzar a analizar nuestra realidad de forma más seria, porque el problema radica en eso. Cuando tenemos esquemas mentales tan arraigados, vemos la realidad pero no la estamos viendo, sino que la estamos percibiendo a través de esos esquemas. Ahí es donde está el problema. Ignoramos la realidad, solamente nos hacemos una idea de esa realidad, pero uniéndola con nuestra realidad interna. Y ahí es donde se desembocan muchos problemas. Así que hay que monitorear y registrar, pero de una manera muy seria, de una manera, o sea, es bastante difícil ser completamente objetivos porque estamos haciéndolo desde nuestro interior, pero sí comenzar a hacer ese análisis de la realidad. Es más fácil analizar la realidad punto por punto para uno comenzar a ver qué tanto hay de cierto en lo que estamos pensando. Al comenzar a analizar esos pensamientos, entonces viene la segunda parte, que es comenzar a analizar las emociones, porque un pensamiento desencadena una emoción. Entonces, al ver qué emoción o qué carga emocional tiene ese pensamiento, podemos comenzar a darnos cuenta de otras cosas, ¿sí? Porque es más información lo que estamos obteniendo ahí. Por eso es tan importante que cuando hagamos esta observación, tanto de nuestro interior como de los demás, para comenzar la modificación, es comenzar a aprender a observar sin juzgar, lo cual es muy difícil, lo que decía hace un ratico yo. No más el simple hecho de ver a alguien ya hace que tengamos unos pensamientos respecto a esa persona, porque comenzamos inmediatamente a juzgar. Entonces son muchas los juicios que hacemos solamente con ver una persona. Entonces ahí está el cuento. Comenzar a desarrollar la observación sin juzgar. Pero lo mismo para nosotros mismos. Comenzar a ver nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras conductas sin estar juzgando, sin comenzar a darnos palo inmediatamente. Ay, pero mire, yo soy así, entonces yo soy malo, yo soy mala, estoy mal, no debería pensar de esta manera. Son pensamientos que están ahí, son esquemas que están ahí. La idea no es darse palo, la idea es simplemente registrarlos, observarlos, registrarlos, sin juzgarlos y sin juzgar, para comenzar a modificar. Por eso resulta tan fácil que confundamos pensamientos con emociones. Muchas personas dicen, yo pienso que estoy triste, mientras que literalmente debe ser, si me siento, ¿qué siento? Si me siento triste. Los pensamientos son otra cosa. Entonces, ahí es donde viene la importancia de distinguir entre pensamientos y emociones.
me siento fatal o estoy nerviosa, son emociones. Ahí ya está la raíz, me siento y estoy. Son emociones que cuando hagas el registro podrías registrarla como pensamientos. Pensamiento, estoy nerviosa, y no. Ese estoy nerviosa es cómo te estás sintiendo en ese momento, qué emoción estás sintiendo. Entonces se debe registrar como una emoción, no como un pensamiento. Entonces ahí es la importancia de comenzar a registrar adecuadamente un pensamiento. Si es un pensamiento, no quiero que esa persona me vea, eso sí es un pensamiento, entonces se registra. No quise que me viera esta persona, ya más bien la emoción podría salir del por qué, ¿no? Porque me sentiría de esta manera. Y después viene el contraste con la realidad. Bueno, ¿por qué me sentiría de esa manera si esta persona me ve? Así es como se entrelazan los pensamientos, las emociones, para comenzar a hacer ese análisis y contraste con la realidad. ¿Qué pasa? Gracias a ese análisis de las emociones y de los pensamientos, vamos a comenzar a identificar cuáles son esas situaciones, cuáles son los pensamientos, cuáles son las emociones que resultan disparadores de una conducta, o más bien disparadores primero de esos esquemas que nos van a hacer emitir una conducta de acuerdo a dicho esquema. Entonces, es muy importante el registro para comenzar a ver el contexto en el cual se dan los pensamientos y las emociones, y así podemos comenzar a diferenciar en qué situaciones es que se disparan, cuáles pensamientos, con cuáles personas, con cuáles sitios y cuáles emociones disparan una conducta, que son en últimas las que resultan metiéndonos en problemas, porque yo podría pensar algo muchas veces, algo, digamos, tener un pensamiento, un prejuicio. Tener un prejuicio hacia alguien, pero actuar de otra manera por conveniencia. Entonces, sería de todas maneras, mi conducta sería adaptativa, aún teniendo esquemas maladaptativos. ¿Sí? Es diferente actuar en función de esos esquemas o tenerlos, pero actuar de una manera adaptativa. Pero generalmente, tener esquemas desadaptativos pues hace que emitamos conductas desadaptativas y nocivas cuando llegamos a atacar a otras personas. Se me viene mucho a la mente, porque lo he visto repetidas veces en internet, sobre todo cuando hay personas en Estados Unidos, latinos en Estados Unidos, y se encuentran con personas en un supermercado, en un restaurante, que les reclaman por no hablar inglés. Y comienzan peleas y atacan y golpean y todo eso, y esto se va a veces a problemas mayores por esa actuación. Mientras que esa persona podría tener ese esquema de que debería hablar en español, pero no decir nada, ¿sí? No actuar. Entonces, ahí es donde está el punto. No solamente saber cuáles son nuestros esquemas, sino identificar nuestra forma de accionar. Ahora bien, por último, ¿qué hay que hacer para hacer este registro y que no abandones la tarea antes de ni siquiera comenzarla? No hay una manera perfecta de hacerlo, son indicaciones, porque podrías empezar a registrar, como decía hace un rato, emociones con pensamientos, comenzar a hacer ahí, digamos que un revolquín, pero lo importante es comenzar ese registro, porque quiere decir que comenzaste el monitoreo. Ahí está el asunto. Comenzar el monitoreo es realmente la parte más importante para poder comenzar después a registrar. No importa cómo se registra al principio, con la práctica se va mejorando. Entonces la idea es registrar sin buscar hacer algo perfecto, pulido, que uy, no, que esta palabra no, se registra como viene a la mente.
No hay ningún estándar. Lo único que necesitas es asegurarte de hacer el registro. Más importante aún, el primer paso, hacer ese monitoreo. Porque el monitoreo es el que te va a obligar a estar en ese análisis permanente de ti mismo, de ti misma. Y ese análisis es el que va a llevar a comenzar a ver lo que hay que cambiar. Al identificar qué quieres cambiar, comienza ya a hacer esas técnicas de contraste con la realidad y eso. Así que quiero dejar en este momento clara esa idea. La idea de empezar a hacerlo. La acción. ¿Por qué la acción? ¿Por qué lo digo? Porque resulta que muchas personas dicen, yo quiero cambiar, yo quiero cambiar, yo quiero cambiar, yo quiero cambiar, pero a la hora del 20 nunca. Ven estos videos, leen literatura, pero no hay cambios. ¿Por qué? Porque es que enfrentarse a uno mismo es complicado. Entonces, de ahí de donde viene la idea de que hay que tomar acción. Una buena acción sería suscribirse al canal para seguir recibiendo esta clase de videos que te van a servir para comenzar a hacer todos esos arreglos. Así que dejo esto hasta acá porque continúa. Después viene el siguiente video de ya lo que es la modificación de esos esquemas, aunque ya se dieron unas pautas básicas para iniciar. Ya en el próximo video vamos a ver herramientas específicas para hacer esa modificación, ya comenzar a modificar lo que se identifica. Así que si te gustó el video, recuerda, por un lado, darle like, suscribirte y compartirlo. Sería muy bueno, y muy bueno para que más personas puedan acceder a esta información. Y te espero en el próximo video. Espero que haya quedado claro. Si hay algo que no haya quedado claro, con mucho gusto en los comentarios, dejarme la pregunta, dejarme comentarios que me den retroalimentación para saber qué necesitas y cómo puedo ayudarte de la mejor manera. Por lo pronto, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.